Hace 4 domingos que no estoy predicando porque algunos de los que estuvieron aquí delante han ocupado este púlpito con mucha gracia del Señor. Así que me reservé este día para compartir con ustedes, inspirados en los versículos del Salmo 90. Voy a pedir que pongan los primeros 2, donde allí encontramos una pista de lo que debiera ser nuestra mirada en este aniversario sobre lo que es la iglesia, sobre nuestro origen y sobre nuestro futuro, por supuesto, también. El Salmo 90 es un salmo que escribió Moisés, el gran líder del pueblo hebreo. Y él escribe en los 2 primeros versículos algo que es, digamos, nos posiciona. Él dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este que vivimos hoy es un día histórico. Y es un día histórico porque tenemos acá hermanos que nos han precedido y que han participado en una iglesia que hoy la ven y la ven distinta. Y pueden decir, es otra iglesia. Y aunque la iglesia que les tocó pastorear a Níger, a Coco, a Juan Carlos, puede que tenga algunos matices distintos, algunas características distintas, cuando leemos la palabra de Dios, no tenemos otra cosa que decir que es una y la misma iglesia. Es como cualquiera de nosotros. Yo me miro en una foto cuando tenía 18 años, una larga cabellera al viento, peinado muy modernamente, y yo no me reconozco hoy, pero soy el mismo. Ha pasado el tiempo, ha habido cambios, hasta mi manera de pensar cambió, pero sigo siendo el mismo. Por eso, delante de los que nos precedieron, delante de todos los que estamos aquí, nosotros hoy podemos decir que a pesar de los cambios que hubieron, la iglesia es la misma. Somos la misma iglesia que un día el Señor comenzó en este lugar y por eso estamos aquí para celebrar. Por eso el primer punto que yo quise compartir con ustedes es un principio que hay que tener presente cuando pensamos en la iglesia. En realidad, nosotros somos participantes de una continuidad histórica. Moisés dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Él está tomando conciencia y lo está expresando, y espero que también lo hagamos nosotros, que tanto los padres de la nación, como los hijos y como las generaciones que vinieron después, tienen un mismo refugio, un mismo sostén y un mismo origen en Dios. Nosotros somos parte de un proceso que empieza en Dios. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice incluso que el cordero que fue inmolado por nosotros estaba reservado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. El propósito de Dios estaba antes que nosotros existiéramos. Y la Biblia, que nos muestra que Dios trabaja en una continuidad histórica y con un mismo propósito, nos hace sentir parte de ese proceso histórico. Y eso es tan importante porque nos libera de aquellas pretensiones, de la tentación de la jactancia o de pensar que fuimos nosotros o que en este caso la etapa de uno fue mejor que la otra o que esta es mejor que las anteriores. Nos libra de esa tentación porque todas las etapas forman parte de este proceso histórico que empezó en Dios, en el corazón de Dios. Hay una continuidad histórica, mis hermanos. Todo comienza en Dios. Por eso Moisés dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y no hay otro. No hay otro que pueda reemplazar a esa verdad. Nosotros de Dios venimos y somos
aquellos que por la gracia y la misericordia de Dios se nos ha permitido ser parte de este proceso histórico. Y digo esto porque pensando en los hermanos que estuvieron aquí, los 19 que constituyeron la iglesia aquel 27 de septiembre, eran justamente parte de este proceso histórico. Y como todo proceso, tenían antes de ellos gente que también los precedió. Y quiero mostrárselo de esta forma. Ustedes saben que nuestra hermana Dora ha tenido la iniciativa de escribir una reseña de la historia de la iglesia. Y la ha escrito y la están queriendo publicar. Y cuando eso ocurra, espero que todos nos interesamos en comprar un ejemplar y tenerlo, porque yo ya lo he leído y he sido muy bendecido y me he enterado de muchas cosas muy importantes que nosotros tenemos que saber. Y según esa recopilación histórica que hizo Dora, ella dice, y cito textualmente: corría el año 1947, ya no hablamos del 69, estamos hablando del 47. Corría el año 47 y un grupo de jóvenes aventureros de la Iglesia Bautista del Redentor de Rosario tuvieron un sueño: venir a anunciar las buenas nuevas del Evangelio a Juan Ortiz, al pueblo de Juan Ortiz, que así se llamaba en aquella época. Y Dora se remonta al 1947. Y ella conoce a esa gente y unos años más adelante, en el 51, Dora se entrega al Señor. Con 17 años. Yo no me la imagino a Dora con 17 años. ¿Sería inquieta como ahora? ¿Sería más calma? ¿Cómo? ¿Inquieta? Yo calculo que sería inquieta, ¿no es cierto? Pero entonces ella toma una fecha de referencia, 1947, y dice: eso fue el germen de lo que hoy tenemos aquí y lo que estamos celebrando. Porque después de 3, 4 años de estar esta gente para ella trabajando, ella conoce al Señor por boca de ellos. Pero yo estuve investigando un poco más. Me metió el bichito de la investigación, Dora, y descubrí una historia que tiene que ver con la Iglesia del Redentor de Rosario. La Iglesia del Redentor de Rosario, para los que no saben, es una iglesia que está en la calle Urquiza, en Rosario, Castellanos, Constitución, por ahí, a 2 cuadras de la estación de colectivos. Y entonces este hombre se llamaba Remigio Prieto, no sé si alguno de los más viejos lo conoció, escribe la historia y dice: la Iglesia Bautista del Redentor Rosario fue una iglesia misionera por excelencia. En el año 1938, ya nos vamos más atrás, bajo el pastorado de don Roberto Hoxford, la iglesia tenía 5 anexos. Y los nombra, y yo se los voy a nombrar. Escuchen. Un anexo estaba en San Lorenzo, Iglesia Redentor de San Lorenzo, que está en San Lorenzo y también está en Rosario y en otros lugares de alrededor. San Cristóbal, en el norte, en Santa Fe. Juncal, al sur de la provincia de Santa Fe. Añatuya, Santiago del Estero. Y Capitán Bermúdez. Así que Dora retoma o toma desde el 47, pero acá esta historia nos remonta al 38, más atrás todavía. Y nos hace acordar de hombres que vinieron y que ya estaban aquí en esta ciudad trabajando y constituyendo un lugar de predicación. Claro, Dora en el 38, ¿cuánto tenía Dora? 7, 8 años. Así que no sabía. Pero sigo tomando y citando lo que ella escribe, lo que ella cuenta. Dice: no quiero dejar pasar sin contarles que esta misionera, está hablando de una señora Rosa de Betín, como todos los pastores que venían a predicar la palabra y todas las iglesias del Redentor esparcidas a la par de las vías del ferrocarril hasta Santiago del Estero y las de Rosario, dependían de la misión irlandesa
que comenzó con la llegada del pastor don Roberto Hosford a Rosario. Entonces ya estamos yéndonos más atrás. Ya nosotros tenemos que vernos incluidos en una visión misionera que empezó tal vez en el otro siglo, a miles de kilómetros de este lugar, pasando el océano en Irlanda, una misión, gente que se constituyó para enviar misioneros al mundo. Y de esa visión misionera que no sé cuándo empezó, surgió un hombre que se llamó Roberto Hosford, que vino a trabajar aquí, era un gerente de banco y mientras hacía su labor, también hacía la labor de la obra del Señor. Él empezó a establecer las iglesias. Así que fíjense, nosotros estamos celebrando que del 69 al 2019, 50 años, pero nosotros somos parte de un hilo que viene mucho más atrás, y mucho más atrás, como Moisés dice, de generación en generación. Antes que los montes existiesen, antes que el mundo existiese, tú ya eras Dios y has sido nuestro refugio, nuestro origen y nuestro sostén. Por eso, por Él estamos nosotros hoy acá. Pero espere, hay algo más. Dora cuenta cómo la iglesia se fue trasladando de distintos lugares, hogares de familia, locales alquilados, hasta que finalmente, dice, empezamos a construir en el terreno de la Avenida Weglio, hoy San Roque, 422. Terreno que fue adquirido por el hermano Hosford muchos años antes, con la visión de levantar un templo en un lugar que llegaría a ser muy importante, y no se equivocó, así escribe Dora. O sea, fíjense, venimos de la visión de la misión de Irlanda, concretada en la llegada de un hombre que tenía su trabajo secular, pero que dedicaba el tiempo también a servir al Señor, y que por visión, al estar aquí en Capitán Bermúdez, vio un terreno sobre una avenida y dijo, acá es el lugar para que haya una iglesia. Y la visión no es solamente un deseo, a la visión hay que perseguirla, hay que esforzarse y hay que pagar el precio, y él lo hizo. Y hoy nosotros estamos parados sobre un terreno que él compró, no sabiéndolo, lo compró para la iglesia y para nosotros, y hoy estamos nosotros disfrutando de este lugar. Somos parte de una continuidad histórica, mis hermanos. No nos veamos como el ombligo, no nos veamos como que nosotros empezó todo cuando llegamos nosotros. No, Dios obra en un permanente obrar. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora obra. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y no solamente el Padre trabaja, Jesús trabaja, sino que Él anda buscando hombres que se asocien con Él en este propósito de cumplir ese sueño que Dios tiene. ¿Ustedes saben cuál es el sueño que Dios tiene? ¿Saben cuál es el sueño que Dios tiene? El sueño que Dios tiene, el apóstol Pedro lo expresa diciendo, que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Pablo lo diría, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, sin tomarle en cuenta los pecados. Ese era el propósito de Dios. Pero dice, y nos encargó a nosotros, a la iglesia, que diéramos a conocer este mensaje. Nosotros venimos a ser los colaboradores, así como estuvieron desde el año 38 y desde el siglo pasado gente en esta línea de continuidad histórica. Nosotros entramos, como dijo mi hermano Jorge, subimos al tren de la obra del Señor y continuamos la tarea. Y Pablo nos identifica y nos dice, somos embajadores, somos representantes, no somos ni los dueños, no somos ni nada importante, simplemente si hay una importancia en nosotros es porque representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El primer principio que quería compartir, y estoy corriendo, es el de la continuidad histórica. Año 69 se constituyó, pero esto no empezó en el 69, mis hermanos. Esto tampoco empezó en el 37, tampoco empezó en el siglo pasado. Esto empieza en el corazón de Dios desde la eternidad y va a llegar hasta la eternidad cuando el Señor venga.
El otro principio que quiero compartirle, son tres, no se asuste, es el principio del buen uso del tiempo. En el versículo 4, Moisés dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y dice más adelante en el 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La Biblia al día, otra traducción, lo expresa así: enséñanos a contar nuestros días y a reconocer cuán pocos son. Ayúdanos, Señor, a emplearlos como debemos. La palabra que tuvimos para este año era: aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y cuando él arranca hablando de generación en generación y luego se detiene a ver la brevedad de la vida y a pedirle a Dios sabiduría para aprovecharlo cada uno de los días, nos hace un llamado al aprovechamiento del tiempo que tenemos, de estar atentos a las oportunidades que se nos presentan como iglesia del Señor. Y digo esto subrayándolo como que parezca una obviedad, porque la falta de valoración de nuestro tiempo es una gran falla que tenemos entre nosotros y que cometemos a diario: no valorar el tiempo. El tiempo es un patrimonio descuidado. Valoramos el dinero que tenemos, cuidamos el auto, la casa y el negocio, pero el tiempo no lo ponemos en el mismo nivel de importancia que los demás, que el otro patrimonio que tenemos. Explicábamos al comienzo del año, cuando hablábamos de aprovechar el tiempo, que hay un tiempo, dijo Jorge también, me ayudó a predicar Jorge. Jorge dijo que el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Y hay dos palabras en la Biblia que hablan del tiempo. Una expresión es cronos, que habla del tiempo, la duración del tiempo. Son las horas, los días, las semanas, los años que pasan. El tiempo medido, es la cantidad de tiempo. 50 años. En el cronos nuestro hemos cumplido 50 años, ha pasado 50 años. Pero también hay otra expresión en la Biblia que es la palabra kairos, que ya no es la cantidad de tiempo, sino es la oportunidad para hacer algo en el tiempo que tenemos. Es la ocasión propicia, es el momento adecuado para hacer lo que se debe hacer. Es más que cantidad, es calidad, el uso que hacemos de nuestro tiempo. Y muchas veces en la iglesia, y estoy hablando de la iglesia, y por supuesto que nos sirve a todos personalmente entender mejor el uso de nuestro tiempo, no siempre el cronos nuestro está sujeto al kairos de Dios. No siempre nuestro tiempo funciona al mismo ritmo y nivel del tiempo de Dios. Y déjenme con un ejemplo explicarles lo que digo. Jesús va al jardín Getsemaní a enfrentar su hora más difícil. Y toma a 3 de sus discípulos para que lo acompañen, para que estén con él en ese momento. Y los discípulos van, pero los discípulos vivían en su tiempo, en el cronos. Habían estado con Jesús, ido de aquí para allá. Estar con Jesús era toda una historia, ¿no es cierto? Cansados de trabajar. Y cuando llegan a ese momento y Jesús los llama para que estén con él, Jesús se adelanta un poco y cuando vuelve a donde están ellos los encuentra dormidos. Y Jesús les reprocha, ¿recuerda? ¿No pudieron velar conmigo una sola hora? Los discípulos funcionaban en el cronos, en el tiempo. ¿Una hora qué es una hora? Dormimos, descansamos. Pero en el crono de Dios, en el crono en el que Jesús, en el kairos en el que Jesús se movía, esa era una hora especial. ¿O no? Es como se ha escuchado del labio de Jesús decir: mi hora ha llegado. No era a las 9 de la noche que decía Jesús, era la oportunidad que él tenía para cumplir la misión que el Padre
le había encomendado. Ellos estaban en su crono, Jesús estaba en el tiempo, también estaba cansado, también había trabajado el Señor, pero ellos no entendieron. Y por no entenderse, viene el reproche, por no entenderlo, viene el reproche de Jesús. No pudieron. Uno se pregunta, ¿por qué fue tan severo el Señor en reprocharles eso? ¿Y saben qué pasa? ¿Cómo lo veo yo? Es que ellos, por estar en su tiempo, que como dijo Jorge, es distinto al tiempo de Dios, se perdieron esa hora. Esa hora en la que ellos se durmieron era una hora en el Cairo de Dios irrepetible. Nunca más iba a volver esa hora. Nunca más iban a tener la oportunidad de estar al lado de Jesús, compartiendo, alentando y siendo solidarios como el Señor buscaba con sus amigos. No se repite más eso y ellos se la perdieron. Mis hermanos, estas palabras de Jesús también son una reprensión a nosotros, que vemos las horas que pasan, los minutos, sin valorarlos debidamente, como esas chirolitas que tenemos en el bolsillo y que decimos 1 peso, 50 centavos, no sirve, no vale, ¿para qué? Casi hasta molestan. Pero las palabras de Jesús nos interpelan y nos preguntan a nosotros, a la iglesia, ¿cuánto tiempo, examina cuánto tiempo has perdido en cosas que no debías haberte ocupado? ¿Cuántas horas has perdido que no debías haber perdido haciendo las cosas que hiciste? Horas que dedicamos a cuestiones sin importancia, a discusiones vanas, a disputa de poder, a imponer nuestro parecer, manejarnos en nuestro crono, en nuestro tiempo. Este es mi tiempo, ahora es mío, cuando el crono de Dios está exigiendo de nosotros otra cosa. Y me remito a la historia otra vez, porque la historia nos enseña. Dice que es de inteligentes aprender de los errores. Pero alguien le retrucó y dijo, no, más sabio es aprender de los errores de otros. Y cuento esto que voy a leer, porque acá tenemos para aprender. El hermano Remigio Prieto, hablando de la Iglesia del Redentor, dice lo siguiente. Estamos hablando de la Redentor Rosario, ¿no es cierto? Del año 1930 y pico. Él cuenta, Redentor era una iglesia activa y comprometida con sus anexos. Tenía muchos jóvenes que colaboraban con las tareas misioneras. En el año 1945, 5 de los que fueron esos jóvenes fueron ordenados al pastorado. Y los voy a nombrar porque aquí algunos se van a acordar de estos nombres. El primero, don Raúl Betín. ¿Alguno lo conoció? Pedro Dilulia, Rodolfo Zambrano, Vicente Barrón, Orlando Ábalos. Cada uno de ellos fue pastoreando iglesia. Más, esto no lo dice él, pero yo supe que el hermano Zambrano junto con el pastor Ábalos fueron un tiempo misioneros en el Perú. Pero él no termina ahí, porque él nos plantea una realidad de una iglesia que uno dice, esto explota en cualquier momento. El Señor va a hacer maravillas en esta iglesia con este sentido. Pero mire lo que sigue contando Remigio. Él dice, y cito textual, y la historia se repite. Así como los piratas nunca atacan los barcos vacíos, sino cuando están cargados, también Satanás ataca a las iglesias cuando están llenas y en plena actividad. Poco a poco, dice él, comenzó a surgir disconformidad en ciertos miembros con antigüedad y acomodada posición social en la iglesia del Redentor. Y ellos empezaron a mostrar hostilidad hacia el pastor, y esto fue en aumento, creando malestares, dificultades, tropiezos en la tarea, de manera que el pastor fue obligado a renunciar. Y no les sigo leyendo, pero si ustedes quieren, les puedo dar el link donde encontrar esto. Él cuenta cómo la iglesia se desmembró. Y ese fervor, ese celo, por causa de
ocuparse en horas que debían seguir siendo ocupadas en la extensión del Evangelio a disputas, a cuestiones de opinión que hicieron que la obra se detuviera. Es una enseñanza para nosotros. Aprendamos de los errores de otros. Y algunas cosas también las hemos vivido nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántas cuestiones de poder amargan el servicio, el trabajo? ¿Cuántas cuestiones que esto se hace así, que esto lo hago como lo quiero? Si no se hace así, me voy de la iglesia. O hermanos que se van de las administrativas golpeando la puerta porque no se hace como ellos dicen. Hermanos, aprovechemos bien el tiempo. No es eso para lo que estamos en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene una historia que arranca en la eternidad y es un pecado que el Señor va a tomarnos en cuenta cuando desperdiciamos esa oportunidad que tenemos con los recursos que Él pone en nuestras manos para hacer la obra del ministerio y hacer la obra de evangelista. El principio del buen uso del tiempo nos enseña a que debemos darle sentido a las horas. Puede que nuestro tiempo cronos valgan poco, pero cuando estamos en Dios el tiempo adquiere otra dimensión diferente. Se transforma en Cairo, en oportunidad que hay que aprovechar para que Dios se lleve la gloria. Y hay que saber, mis hermanos, y esto lo da el Espíritu, sabiduría espiritual, poner nuestro tiempo cronos bajo el gobierno del Kairos de Dios, de las oportunidades. Vivir nuestro tiempo sabiendo que no es nuestro tiempo, que es el tiempo que tenemos, que es breve comparado a de la eternidad hasta que el Señor venga. El espacio que nos toca a nosotros es breve. Aprovecharlo con sabiduría para hacer la obra del Señor. Y si así lo hacemos, nuestro tiempo crono tendrá un provecho mayor. En el crono de la iglesia cumplimos 50 años. Pero dice el salmista, y lo hemos leído, que para Dios un día es como 1000 años nuestros. Y Pedro, el apóstol Pedro, recoge esto y dice más claramente que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y entonces yo me preguntaba, si un día nuestro, si 1000 años nuestro es un día para Dios, ¿cuánto representa para el Cairo de Dios 50 años? Intenté hacer la cuenta, pero acá a lo mejor hay alguien que conozca más de números y me puede ayudar, pero yo lo que saqué es que 50 años en esa revelación que nos hace Pedro es 1 hora y chirola. 1 hora y fracción ha pasado. Y nosotros nuestro cronos lo vemos como algo porque no tenemos dimensión, que como dice Pablo, del Señor venimos, en Él nos movemos y hacia Él vamos, mis hermanos. Lo que tenemos es breve y tenemos que aprovecharlo. Si es breve 1 hora y fracción en el reloj de Dios, yo creo, y esto es algo mío, que 1 hora de nuestro cronos que le dediquemos al Señor, que lo usemos para estar orando, que lo usemos para estar sirviendo, que lo usemos para hacer su obra, no es 1 hora común, no es 1 hora cualquiera. Así como hay una diferencia, todo lo que es Dios con nosotros, esa hora en nuestro crono va a representar en nuestro provecho y en nuestro crecimiento muchísimo, muchísimo más. Y este segundo principio nos ayuda a entenderlo. Principio de continuidad histórica. No todo empezó conmigo. Hay un principio de aprovechar el tiempo, porque el tiempo es muy breve. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Cantábamos en otro tiempo. Pero termino con el tercer principio y último. El principio de la dependencia de Dios. Y ahí en el versículo 17 el salmista dice en el Salmo 90: sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Hermanos, dependemos de Dios.
no es el trabajo que pudimos haber hecho nosotros, no es nuestra gran sabiduría, es Él. Y cada vez que hacemos algo tenemos que hacerlo dependiendo de que Él nos guíe y dependiendo que Él lo apruebe, porque a mí me pueden parecer que yo he creado o hecho algo extraordinario, pero para Dios no tiene ninguna significación ni valor. Buscar su aprobación, Él, por medio de su Espíritu, no solo nos va a hacer sentir como nos hace sentir que somos hijos amados de Él, sino que nos va a dar testimonio de que estamos trabajando para aquel que nos contrató para su viña. Simplemente colaboradores de Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento viene de Dios, no viene por mi esfuerzo. Si no estamos en sus propósitos, cualquier esfuerzo que hagamos será en vano. Pero si estamos en sus propósitos, dice que cualquier obra que hagamos para el Señor no va a ser en vano. Mis hermanos, termino diciendo que estamos para llevar frutos. Frutos que se sumen a los frutos que han recogido los que nos han precedido. Y frutos que ayuden a seguir a los que vienen detrás nuestro. Y esos frutos los vamos a tener solamente unidos a Jesús, como Él dijo. Son pámpanos. Y si están separados de la vid, no pueden llevar fruto. Porque separados de mí, dice, nada pueden hacer. Dependemos de Dios. Dependemos de Él, dependemos de su poder, dependemos de su vida, dependemos de su Espíritu Santo. No es con ejército, no es con fuerza, sino es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay muchos ejércitos, caballos, hombres briosos en la iglesia, a veces que el Señor tiene que dominar porque no ponen su tiempo bajo el dominio del Señor. Acá hay alguien que quiere predicar. ¿De quién es este chiquito? ¿Quieres buscarlo? A ver si se golpea. Ahí está. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. El Salmo 147 dice, no se complace en la fuerza del caballo ni en el poder del ser humano. No, el Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en Él y en su amor inagotable. Hermano, el tercer principio que el Salmo nos ayuda a pensar es dependemos. La iglesia no depende de un hombre, la iglesia no depende del dinero nuestro, la iglesia depende del Señor. Tenemos que aprender a vivir con esa humildad delante del Señor, que sin Él no somos nada, sin Él no podemos hacer nada. Amén. Así que el celebrar esto es como subirnos, estas reflexiones, como subirnos a un dron que se eleva y nos hace ver muy alto. Acá estamos, pero visto de alto, de donde pueda llegar el dron, nos hace ver pequeños, nos hace ver parte de una ciudad enorme, de un mundo y de un obrar de Dios. Si ese dron fuera espiritual, nos daría ver que no todo empieza con nosotros, sino que es Dios que empezó en su eternidad querer redimir al mundo y que el mundo vuelva a Él, a su familia, y que nosotros simplemente colaboramos con ese propósito que empezó antes que nosotros y seguirá cuando nosotros no estemos. Una promesa para terminar, una promesa de la palabra de Dios que se ha cumplido hasta ahora y que deseamos y oramos que se siga cumpliendo. Dice el Señor: mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Iglesia, el Espíritu del Señor, su palabra. Por eso es tan importante qué palabra sale de nuestra boca. ¿Qué uso hacemos del tiempo? ¿Qué visión tenemos
de la iglesia del Señor, porque eso es lo que vamos a transmitir a nuestras generaciones. Pero si es el Espíritu de Dios, si es la palabra de Dios, tengamos la certeza que será una bendita continuidad hasta que el Señor venga. Y termino ahora sí. Ya dije 4 veces que termino. El Señor, iglesia, casa de bendición, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz.